Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el segundo video de esta semana, ¿sí? De la cursada intensiva. Y acá vamos a enganchar lo que veníamos viendo en el video anterior de enlaces químicos. Vamos a hablar de los enlaces covalentes y qué formamos con esos enlaces covalentes. Fíjense este dibujo que está acá, que es un aminoácido. Fíjense que acá tenemos diferentes enlaces covalentes. Este del centro es un carbono, es un átomo de carbono que llamamos carbono alfa. Ese carbono se encuentra unido por un enlace covalente, ¿sí?, con este carbono que está acá arriba, que lo vamos a llamar el carbono azul. ¿Cómo me doy cuenta que tiene un enlace covalente? Por esta rayita que está acá. Esta rayita me indica que este carbono, que es el carbono alfa, comparte un electrón con el carbono azul y que el carbono azul comparte un electrón con el carbono alfa. Siempre los enlaces covalentes se van a indicar con estas rayitas, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de electrones que se comparta. Cuando se comparte un par de electrones, lo ponemos con una rayita sola. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá tenemos diferentes enlaces covalentes que nos dan una molécula. En este caso es un aminoácido. Esto es un aminoácido como genérico, ¿sí? Los diferentes aminoácidos, este es un ejemplo de molécula, pero tenemos otros tipos de moléculas. Vamos a ver hidratos de carbono, vamos a ver los lípidos, vamos a ver diferentes tipos de moléculas. Pero para que ustedes entiendan cómo unimos, ¿sí?, los diferentes átomos a través de estos enlaces covalentes y se forman las moléculas. ¿Está bien? Este es un aminoácido X, porque acá lo que tenemos es un R. ¿Qué significa esta R? Esta R significa que acá puede haber de todo. Cualquier cosa. En los diferentes aminoácidos, esta R va cambiando, ¿sí? Hay aminoácidos que solamente tienen un carbono y tres hidrógenos ahí en esa R, que es lo que llamamos cadena lateral. Hay aminoácidos que solo tienen un hidrógeno. Los diferentes aminoácidos van a tener distintas cosas ahí. A veces tenemos esto, ¿sí? Vamos a tener en esta parte, en esta cadena lateral, en esta R, diferentes cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero que entiendan algo. Con los diferentes enlaces químicos, en este caso los enlaces covalentes, pero entre los carbonos, carbono y oxígeno, carbono y hidrógeno, carbono y nitrógeno, vamos a formar esta molécula que es un aminoácido. ¿Sí? Podemos formar otras, pero ahora estamos hablando de este aminoácido. Los aminoácidos se van a unir entre sí y van a formar algo que llamamos proteínas. ¿Sí? Los diferentes aminoácidos se unen entre sí y formamos las proteínas. ¿Sí? Las proteínas cumplen un montón de funciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Funciones estructurales, algunas son enzimas, que ahora vamos a hablar de ellas, otras proteínas son hormonas en nuestro cuerpo. Muchísimas funciones cumplen las proteínas. En este caso, lo que quiero que hablemos es de las enzimas. Las enzimas, en general, van a ser proteínas, ¿sí?, que cumplen una función. ¿Cuál es la función de las enzimas? Es catalizar las reacciones químicas. ¿Qué significa eso? Ayudar a que las reacciones químicas, por ejemplo esta que es de A, que se transforma en B, ayudar a que las reacciones químicas ocurran a mayor velocidad. En este caso, A es lo que vamos a llamar sustrato o el reactivo de la reacción. Y B es el producto de la reacción. Lo que hace esta enzima es permitir que esta reacción ocurra a mayor velocidad de lo que ocurre normalmente. Viene la enzima y esta reacción ocurre mucho más rápido de lo normal. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos acá en la enzima que permite que esto pase así? Bueno, la enzima tiene una parte que se llama sitio activo, que es donde ingresa el sustrato, que en este caso es A. La interacción entre la enzima y el sustrato permite a la enzima hacer o cumplir esta función de catalizador, hacer que la reacción ocurra más rápido. Si tenemos que explicarlo desde el punto de vista energético, tenemos que mirar este gráfico que está acá abajo, ¿sí? Este gráfico que está acá abajo nos va a permitir explicar esto desde el punto de vista energético. ¿Qué es lo que pasa en una reacción química? Cuando A se transforma en B, la energía de A tiene que aumentar mucho, 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 hasta que llega un punto que puede transformarse en B, ¿sí? Esa subida de energía,
es lo que hace que las reacciones químicas ocurran lentamente. Esa subida de energía, ¿sí?, es lo que va a hacer que la reacción tarde un montón de tiempo en ocurrir, porque subir una loma de energía es muy difícil. Es como si ustedes tienen que subir una montaña. Nos va a llevar un montón de tiempo subir esa montaña. Ahora, ¿qué es lo que hace la enzima? La enzima, por su interacción con el sustrato, lo que hace es disminuir esta lomita de energía. Y en vez de tener que subir hasta allá arriba, baja. Como que agarramos la montaña y la cortamos en el medio. Entonces ahora en vez de subir hasta la punta de la montaña, voy a pasar ahí, va a ser una lomita, ¿sí? Que sería esta imagen azul que marqué. En vez de subir hasta acá arriba, que es la montaña roja, lo que hacemos es subir una lomita de energía y ya está. Entonces es mucho más fácil subir esta lomita de energía y más rápido que subir en la montaña roja. ¿Está bien? De esa manera, y es por eso que las enzimas ayudan a que las reacciones ocurran a mayor velocidad. ¿Está bien? ¿Por qué hablamos de estas enzimas? Porque tenemos que entender algo súper importante. Entendimos lo que es una enzima, entendimos lo que es una reacción química, y ahora vamos a entender lo que es el metabolismo, y que tiene mucho que ver con las reacciones químicas y con las enzimas, ¿sí? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas, ¿sí?, que ocurren en mi cuerpo y que permiten que yo pueda vivir, ¿sí? Que una célula o que un organismo pueda vivir. ¿Está bien? Es el conjunto de todas las reacciones químicas. En mi cuerpo ocurren un montón de reacciones químicas, ¿sí? Y el metabolismo es esto, todas. ¿Está bien? Pero vamos a poder dividir el metabolismo en catabolismo y anabolismo. Vamos a hablar un poquito de esto para que se entienda. ¿Qué va a pasar en el catabolismo? Lo que va a pasar en el catabolismo es que vamos a agarrar moléculas complejas, o por ahí no tan complejas, pero las vamos a romper. Las vamos a romper y le vamos a robar los electrones, ¿sí?, que tienen sus enlaces. Entonces, eso es una forma de verlo. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar la glucosa o vamos a agarrar un ácido graso o lo que sea, vamos a agarrar una molécula más compleja y la vamos a romper. La vamos a romper y le vamos a robar los electrones de sus enlaces químicos. Entonces, lo que va a pasar en el catabolismo es que esos electrones que le vamos a robar a las moléculas los vamos a usar para producir energía en forma de ATP. El ATP es una molécula que tenemos en nuestro cuerpo y que funciona como una batería. Yo guardo la energía ahí. Cuando lo necesito, rompo el ATP y uso esa energía. Entonces, en el catabolismo lo que va a pasar es que vamos a romper cosas, vamos a romper moléculas y vamos a robarle los electrones y vamos a producir moléculas de ATP. Vamos a producir energía. ¿Está bien? Eso pasa en el catabolismo. Ahora, en el anabolismo, por otro lado, lo que va a suceder, bueno, lo rayé, lo que va a suceder es lo contrario, digamos. Vamos a utilizar la energía que ya tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, moléculas de ATP, para producir moléculas más complejas. Es al revés, estamos construyendo en el anabolismo. En el catabolismo estamos rompiendo cosas, en el anabolismo estamos construyendo cosas, construyendo moléculas que las células y mi organismo necesita para vivir. Entonces estamos haciendo moléculas más complejas en el anabolismo. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Moléculas complejas. Perfecto. Entonces, espero que haya quedado claro. El metabolismo es el conjunto de las reacciones químicas que ocurren en mi cuerpo, pero lo podemos dividir, podemos darnos cuenta que algunas reacciones pertenecen al catabolismo y algunas reacciones pertenecen al anabolismo. ¿Está bien? Porque el catabolismo estamos destruyendo algo y le estamos robando los electrones para hacer energía. En el anabolismo estamos usando esa energía que ya se produjo en nuestro cuerpo y para hacer moléculas complejas. ¿Sí? Ahora. En el metabolismo hay tantas reacciones químicas que es un montón. Entonces después vamos a ver que vamos a dividir esas reacciones químicas en vías metabólicas, ¿sí? Las vías metabólicas son conjuntos de reacciones que están dentro del metabolismo.
Entonces podemos ver a lo largo de las clases que vamos a ir dividiendo todas esas reacciones químicas, que son un montón, en, bueno, estas, por ejemplo, son o es la glucólisis. Son 10 reacciones químicas. Esto es el ciclo de Krebs. Tantas reacciones químicas en forma cíclica. Entonces, después vamos a ver que este metabolismo, que son un montón de reacciones, que lo dividimos en catabolismo y en anabolismo, lo vamos a dividir en cositas más chicas para poder estudiarlos, que son las vías metabólicas. ¿Está bien? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver las enzimas en todo esto? Las enzimas son súper importantes en el metabolismo, súper importantes. Las enzimas son súper importantes. ¿Por qué? Porque yo necesito que las cosas que ocurren en el metabolismo ocurran en tiempos que sean compatibles con la vida. Porque si no, no sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las enzimas catalizan las reacciones del metabolismo. ¿Sí? Esas reacciones químicas, que si yo las dejo, capaz que tardan 10 años, las necesito ya. ¿Está bien? Entonces, las enzimas cumplen un papel muy importante en el metabolismo. ¿Por qué cumplen un papel importante? Porque yo necesito que las reacciones que ocurren en mi cuerpo ocurran a una velocidad compatible con la de la vida. ¿Está bien? No que tarden 10 años en ocurrir. Entonces, son súper importantes las enzimas. Y vamos a tener algunos tipos de enzimas que quiero que estudiemos un poquito, ¿sí? Vamos a borrar acá y vamos a ver qué tipo de enzimas podemos encontrar en la vida, ¿sí? Y hay dos tipos importantes y que son los principales. Por un lado tenemos la enzima micaeliana, esta que ustedes ven acá, ¿sí? La rojita. ¿Cómo nos damos cuenta que una enzima es una enzima micaeliana? Imagínense una reacción A que se transforma en B. B es el producto de la reacción, A es el reactivo o el sustrato de la enzima. Entonces tenemos la enzima micaeliana acá actuando, en esta reacción química. ¿Cómo me doy cuenta que es micaeliana? Bueno, para eso tengo que hacer lo que se llama la cinética o encontrar la cinética de la enzima. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Por un lado, tengo que graficar. En el eje Y, que sería este eje que ustedes ven acá, el vertical, vamos a graficar la velocidad con la que actúa la enzima. Por ejemplo, la cantidad de producto que genera por minuto. ¿Sí? Ustedes no lo van a tener que graficar, es teoría esto, es como, bueno, yo sé que la enzima micaeliana tiene esta cinética, ¿está bien? Pero les quiero explicar qué es esto que estamos viendo. Entonces estamos viendo, por un lado, en el eje Y, que sería este, la velocidad de funcionamiento de la enzima. ¿Cuánto producto genera la enzima por minuto, por segundo, el tiempo que ustedes quieran? ¿Cuánto genera? Eso es la velocidad. Y encontramos la velocidad o la graficamos para diferentes cantidades de sustrato. El sustrato es A. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pongo una molécula de A, ¿cuánto producto se genera por minuto? Bueno, esta cantidad. Cuando le pongo 2 moléculas de A, ¿cuánto producto se genera por minuto? Bueno, esta cantidad. Cuando le pongo 3 moléculas de A, ¿cuánto producto se genera por minuto? Esta cantidad. Y así sucesivamente. Entonces, para cada cantidad de sustrato que yo le voy dando a la enzima, ¿cuál es la velocidad con la que esa enzima funciona? Eso es la cinética. Y la cinética es lo que determina que esta enzima sea una enzima micaeliana. ¿Sí? Este es un gráfico, es una hipérbola. ¿Sí? Este es un gráfico de una enzima micaeliana. ¿Está bien? Ahora, en el caso de las enzimas alostéricas, que son el otro tipo de enzima que tenemos, la cinética es sigmoidea. ¿Lo ven acá? Es como una S. Esto es lo mismo, otra vez, para, por ejemplo, un sustrato. ¿Cuánto producto por minuto se genera? Para 2 sustratos, ¿cuánto producto por minuto se genera? Entonces vamos encontrando esta curva que ustedes ven acá. Y en el caso de las enzimas alostéricas, esta curva es una curva sigmoidea. O sea, la cinética que tienen las enzimas alostéricas es una cinética sigmoidea. En el metabolismo vamos a encontrar muchas enzimas alostéricas porque son enzimas que se pueden regular. ¿Por qué? Las enzimas alostéricas modifican su cinética gracias a reguladores o moduladores alostéricos. ¿Qué es lo que pasa con una enzima alostérica? Miren, vamos a dibujar una acá. Acá tenemos una enzima que tiene el sitio activo, pero va a tener otro lugar más, que es un sitio alostérico, para una regulación. ¿Qué puede pasar con esta enzima? Normalmente va a tener esta cinética que ustedes ven acá, la sigmoide, la que acabamos de ver hace un ratito.
Pero imagínense que viene una molécula, cualquiera, de metabolismo, X, y interacciona con la enzima. ¿Dónde? En el sitio alostérico. Si esta molécula es un modulador alostérico positivo, lo que va a hacer es mejorar la cinética de esa enzima. Fíjate que se va para arriba la cinética. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la enzima, cuando le pongo menos cantidad de sustrato, funciona a mayor velocidad. Se va para arriba. Se va para arriba, funciona a mayor velocidad, funciona mucho mejor. Cuando interacciona un modulador alostérico positivo con esta enzima, interacciona mucho mejor. ¿Qué puede ser esto? Cualquier cosa, depende de la enzima. Las enzimas tienen diferentes reguladores alostéricos, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo metabolismo, pero sepan esto, que las enzimas alostéricas pueden interaccionar con un modulador positivo y se van para arriba en cuanto a su cinética. Empiezan a funcionar más rápido, mejor, ¿está bien? Empiezan a generar más cantidad de producto. Así que está buenísimo poder regular una enzima. Ahora, ¿qué pasa si en vez de un modulador alostérico positivo, viene un modulador alostérico negativo? ¿Qué pasa? Bueno, el modulador interacciona con la enzima y la enzima va para abajo. La enzima se va para abajo mal, fíjense que acá se está yendo para abajo. Eso quiere decir, y bajó la velocidad de funcionamiento. La enzima empezó a funcionar más lento, empezó a funcionar un poco mal. Así que esto es súper importante. En el metabolismo vamos a encontrar muchas reacciones químicas que están reguladas, ¿sí? Y esas reacciones químicas muchísimas veces están catalizadas por enzimas alostéricas, porque eso me permite, ¿qué me permite? Regular la velocidad en la que se genera el producto. Mire, por ejemplo, yo tengo una reacción de A que se transforma en B. Viene un modulador alostérico negativo, interacciona con la enzima que cataliza esta reacción. Entonces, esta reacción empieza a ocurrir más lento. Empieza a suceder lentamente, porque la enzima interaccionó con un modulador negativo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta misma reacción y en vez de venir un modulador negativo, viene un modulador alostérico positivo e interacciona con la enzima? La enzima se vuelve loca, empieza a funcionar mucho mejor y empieza a producir mucha más cantidad de B. Entonces vamos a ver que en esto que es el metabolismo, que son un montón de reacciones químicas, ¿sí? tenemos un montón de regulaciones. ¿Sí? Estas reacciones químicas del metabolismo, muchas están reguladas. Y reguladas de esta manera, gracias a las enzimas alostéricas. ¿Está bien? Entonces, este es el segundo videíto. La próxima clase vamos a hablar de hidratos de carbono. Pero es súper importante esta introducción a lo que a lo que es el metabolismo, al funcionamiento de las enzimas. Así que, nada, nos vemos en la clase práctica del jueves y no se olviden de revisar el mail, ¿sí? No se olviden de revisar el mail, que es nuestro medio de contacto.